América rescata un empate frente a Santos cuando al equipo lagunero le quedaba uno menos. Vaya, tenía 10 jugadores por un lapso considerable del partido. Empezaron a generar ciertas llegadas, sin embargo fue un partido demasiado accidentado donde hubo, bueno, de verdad, las cabezas de los jugadores, ¿qué rayos traían hoy? Mucho jugador acalambrado, también unas pausas increíbles. En el primer tiempo hubo poquito tiempo vivo de partido y ojo con eso. ¿Cuántos Kevin Balanta y cuántos Acevedos habían? Porque realmente se multiplicaban, creo que es lo más importante. Pero qué partidazo de los porteros, ¿saben? Lo de Cota, un control en el área sensacional. Al final de cuentas, los dos goles muy buenos en cuanto a la definición, pero sí, el primer tiempo bastante malito y empezó ya tarde, digamos, el buen ritmo del partido. Vamos a analizarlo tácticamente. Antes te dejo el top de los mejores y los peores jugadores que nosotros elegimos en este partido y chécalo bien. Vamos con lo mejor, en donde ponemos al ya mencionado Carlos Acevedo, Israel Reyes y Kevin Balanta, 2 de Santos, 1 de América. En lo peor ponemos a Alejandro Zendejas, Vinicius Lima y Francisco Villalba, 1 de Santos, 2 de América. Pasamos a lo táctico, te explico. América arrancó con un 4-2-3-1 y Santos con un 4-3-3 o un 4-3-1-2, en donde teníamos a Bullaude y de igual manera a Di Llorio como los ejes de ataque, ojito, para formar el rombo en medio campo. Si te das cuenta, esto sí pudo contrarrestar un poco el rombo en ofensiva que tiene el América. ¿Por qué? Porque teníamos a un Zendejas y de igual manera a un Brian siempre buscando tanta amplitud que se terminaban tapando por el recorrido en defensa que hacía Santos. Era un 4-3-3 muy marcado, sí, pero con demasiada amplitud. Entonces, naturalmente, aquí sí tenías a un Kevin Álvarez subiendo mucho, a un Zendejas atorándose entre lateral y mediocampista, y a un Kevin que dio un partido, creo que de lo más decente que ha dado en este partido, de igual manera, en este torneo, perdón, lo de Vázquez. Aquí es interesante cómo a un central lo habilitaron como lateral, pero bueno, digamos que al principio empezaron a sufrir mucho por ello, y el mismo Vázquez también, tanto que terminó con una venda, luego tuvo otro impacto con otro jugador de Santos, que el jugador de Santos tristemente también tuvo que salir de cambio, pero qué golpazos. El primer tiempo, cracks, de verdad, accidentado. O sea, lo de Eric Sánchez también se tuvo que ir de cambio, salvó al América en un globito que por ahí le hicieron a Rodolfo Cota, pero no pudo seguir. Al final de cuentas entra Vinicius Lima muy temprano en el partido, que tampoco es que haya cumplido mucho. Realmente creo que incluso fue responsable del segundo gol. El tema es que el primer tiempo, ni más ni menos, simplemente las transiciones en defensa, el 4-4-2, donde tenías aquí a la Pantera Zúñiga tratando de recuperar algún balón, que creo que la única jugada buena fue en una, donde jugó de poste ya en el segundo tiempo, y de todas maneras Carlos Acevedo la terminó tapando, pero no se le nota cómodo a Zúñiga en esos movimientos con Vega, que hoy tampoco estuvo nada lúcido, pero cuando menos sí daba progresión a las jugadas. Sin embargo, se terminaba ahogando mucho en el 4-4-2 y Santos se defendía con el 4-3-3. Cuando empezaban, aquí era Villalba el que trataba de arrastrar el balón hacia atrás y de ahí partir para darle cierta ventaja a los atacantes, pero párale de contar, no sucedió mucho en el primer tiempo. La segunda mitad, ¿qué con todo esto? Aquí sí empezó como que a agarrar cierto ritmo el partido, y hay que quitarnos el sombrero con este hombre. Carlos Acevedo se mandó un atajadón cuando Brian Rodríguez hizo una muy buena jugada, llevando el balón prácticamente como si fuera carrilero. Avanzan los mediocampistas, se ponen dos jugadores para hacer opción de centro. Y aquí esto es interesante porque llegaba a línea de fondo. Naturalmente, como tienes hasta 3 opciones de centro, esperaban el mismo. Pero el tipo, en lugar de recortar hacia el centro, como muchas veces lo hizo, sí llegó hacia carriles centrales, pero interiorizándose en medio de central y mediocampista. Y aquí saca un tiro que, cracks, Acevedo se mandó un atajadón. Ese fue el primero, que en verdad una locura, y con ello tal vez se hubiera abierto el mar todavía más para este partido. Aquí ya la ofensiva de Santos prácticamente no existía. Ya cuando entraron tanto Tajiel Jiménez como posteriormente también Cristian Dajome, que fue el que anotó el gol del empate, bueno, aquí ya se veía un poquito más de dinámica en la recuperación cuando menos, pero América tenía la iniciativa por completo. Ojo con esto, atacaba como una especie de 4-2-4 porque Vinicius de igual manera Dourado avanzaban mucho en bloque. Cuando ya se trataba de defender, Dourado se quedaba un poco más retrasado y Vinicius era el que trataba de acompañar tanto a Vega como a Zúñiga. Ya cuando entró el Pato Salas, con mayor razón, ya tenías otro jugador en ataque. Se empezaban a adelantar líneas, se retrasaban más. Ramón Juárez e Israel Reyes bien ahí. Creo que Ramón hoy estuvo un poco dubitativo, fue de menos a más en el partido, pero lo de Reyes, cracks, el tipo recibía balones, invitaba a que salieran los jugadores y metía siempre cambios de juego cantadísimos para Brian Rodríguez. En una situación de ellas casi
cae un golazo también que se va por un costado, pero la situación es, Santos estaba tan replegado con sus elementos en ataque que simplemente bajaban y teníamos a Reyes e incluso a Ramón Juárez como si fueran medios centros, como interiores, porque Santos estaba con el 4-3-3, sí, curioso, porque el mediocampista tapaba los huecos entre centrales, entre central y lateral, siempre había como una especie de triángulo y por eso costó mucho que América pudiera llegar con facilidad. Pero párale de contar, o sea, tenías a Reyes y a Ramón Juárez como si fueran interiores, a Vinicius y a Dourado también. Cuando salió Eric Sánchez se notaba mucho menos esta situación. Lo de Kevin Álvarez y Cendejas aquí fue donde creo que esta banda fue muy contrastante. Cendejas, que nos tiene acostumbrados a un nivel muy bueno, llegar, interiorizar, mandar centros o buscar la portería, ahora se atoraba aquí y ahora era Kevin Álvarez el que buscaba profundidad, pero rara vez se escalonaba aquí con Cendejas y no había tanto un balón para retroceder, solamente cuando Reyes se mostraba. Por eso Reyes creo que fue lo mejor del América, pero se estuvieron topando con un portero como lo fue Carlos Acevedo, que ojo, cuando entraron Alexis Gutiérrez, cuando entró Isaías Violante fue cuando cambió todo. Entonces el América ya respetaba más su línea de 4, empezaba a generar, sí, otra vez el 4-2-3-1, pero con más amplitud, y con Gutiérrez aquí, detrás del Pato Salas, de igual manera Isaías Violante, en los cuales ya a Brian y a Isaías los marcaban 2-1, siempre interiorizaban y buscaban centros, fue en una de tantas jugadas donde se quedó aquí. 3 centrales, el Pato Salas orbitando aquí, Acevedo siguiendo el balón por donde cayera, se venían más jugadores y aquí sabrá Dios de dónde salió Alexis Gutiérrez, que la prendió como venía 1-0, de verdad chulada. ¿Qué pasa con todo esto? Que naturalmente América, digamos que pudo haber acompañado el trámite del partido, sí, y si me preguntas, ¿lo estaba haciendo? Sí, y creo que de una buena manera. La situación es que el gol de Santos solamente pudo caer de esa forma en la que sucedió, por medio de un error en la contención. Viene un balón dividido en donde tienes al interior justamente tapando la conexión, pero pudiéndote dar la vuelta, habilitando a tus extremos un cambio de juego o esperando a que el lateral suba para dar un pase lateral, no, simplemente esperas a que la saga salga y se te ocurre meter un balón bombeadísimo en donde, ojo, a Ramón Juárez dicen que más o menos le había quedado para dividirla, cortarla, ir a pelear, pero sí le quedó bastante lejos ese balón y aquí Dájome simplemente le ganó en la velocidad y cracks, la manera en la que Dájome definió ese balón, nada que hacer para Cota, un balón raso, pegado al poste, rápido, ni siquiera la controló, así como le llegó el impacto, una chulada de gol. Ojo, si lo hubiera buscado controlar, entonces sí Ramón Juárez, no te digo que hubiera llegado por el balón, pero sí ya le incomoda a Dájome y tal vez no culmina en el gol. Al final de cuentas, así se consiguieron los 2 goles por medio de un balón como llegara, raso, imposible para los porteros y todavía apúntele otra Acevedo. Al final de cuentas, en los últimos minutos fue que el partido entró en ritmo, pero también fue un partido demasiado accidentado en donde o es un colmillote retorcido por parte de todos o no solo en el primer tiempo, ahí sí una cosa tremenda, muchos accidentes, pero en la segunda mitad acalambrados, muchos dolores, ciertas molestias. Bueno, el partido estuvo tan cortado que se agregaron 9 minutos en cada tiempo. Una cosa tremenda. Al final de cuentas, 1-1. Santos da un partido bastante decente. Lo de Balanta, repito, cuántos Balantas había en el terreno de juego. Y lo del América, ok, tal vez está buscando más el tema de Conca Champions, pero sí se nota que hay todavía muchísimas cosas por mejorar, particularmente el medio campo, cómo están extrayendo esa dupla que pudieron haber armado en algún momento Jonathan Dos Santos y Fidalgo, y ahora Dourado con Eric Sánchez o con Vinicius Lima en la mayor parte de este partido, se nota que aún les falta muchísimo por tratar de generar una armonía buena de juego en la contención y de ahí partir al ataque. Es lo que nosotros vimos en este partido. Si tú deseas agregar algo más a este análisis, opiniones y conclusiones, déjalas en la cajita de comentarios.